Gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos avanzado bastante ya en ver todo a este tema, hermanos, o a esta enseñanza que ya llevamos días viendo, pues le llamamos el resumen de toda la Biblia, ¿verdad? Porque hay algo muy importante, hermanos. ¿Cuántos no hemos leído la Biblia, verdad? Pero al final, muchas veces, pues no entendemos lo que leemos, ¿verdad? Y nos pasa que a veces tenemos como que una fe, pero esta fe como que no es certera, ¿verdad? Porque hay mucha gente leyendo la Biblia, pero esas personas siguen viviendo igual. Cuando una persona lee la Biblia y sigue viviendo de la misma manera, quiere decir que quizás está creyendo, pero está creyendo mal. Y por eso es que estamos viendo todo el resumen de la Biblia y ahorita lo vamos a ver un poco más. Vamos a tratar de verlo todo hoy, ¿sí? Para ya ir cerrando. Pero nos quedamos, estamos viendo Mateo, ¿verdad? Capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 13. Ahí nos quedamos el día domingo, ¿verdad? Y estábamos viendo que en el tiempo de Jesús le pregunta a sus discípulos que quién decía la gente que era él, ¿verdad? Mire qué curioso, porque no todos podían ver a Jesús correctamente. No todos podían creer en Jesús de la misma manera. ¿Sí? Mucha gente al ver a Jesús creía que era Juan el Bautista. Muchas otras personas creían que Jesús era Elías. Y otras muchas creían que él era Jeremías. Y otras más creían que Jesús era algún otro profeta. ¿Y por qué estamos hablando insistentemente de este punto? Porque, mire, la manera de ver a Jesús nos va a llevar a creer correctamente o incorrectamente. ¿Sí? ¿Y dónde podemos darnos cuenta que estamos creyendo correctamente? ¿En dónde? ¿En dónde radica el que podamos ver de qué manera estamos creyendo? En lo que enfatizamos. Mucha gente creía que Jesús era Elías porque veían a Jesús hacer muchos milagros, ¿verdad? Y lógicamente Elías, su ministerio se enfocaba en el poder de Dios. ¿Qué hacía Elías en su tiempo? Elías hacía descender fuego del cielo, abría el mar, abría el río, resucitaba muertos. Y ahora ven a Jesús y Jesús hace lo mismo, resucita muertos. Jesús le habla a la tempestad y la tempestad se calma, ¿no? Jesús hace milagros y ellos consideran que Jesús era Elías. Pero cuando alguien no está creyendo correctamente en Jesús, va a enfatizar muchas otras cosas y no la salvación. Para mucha gente que se congrega hoy en día, lo más importante para ellos no es la salvación, no es la vida eterna. Ellos creen en Jesús, pero enfatizan otras cosas. Hay gente que está buscando a Jesús, que está creyendo en Jesús, pero está buscando un milagro. Otros están buscando sanidades. Otros están buscando que Dios los prospere. Otros están buscando que Dios les resuelva algún problema por ahí. Y cuando el hombre está creyendo incorrectamente en Jesús,
termina enfatizando muchas otras cosas, menos el poder creer que Jesús es el Cristo. Jesús no era Jeremías, Jesús no era Elías, Jesús no era Juan el Bautista, Jesús no era algún otro profeta más. Jesús es el Cristo. Por eso en Mateo 16, verso 16, Pedro dice, cuando ya ellos terminan de dar la respuesta de la gente, Jesús les vuelve a preguntar a ellos y Jesús les dice, bueno, está bien, eso es lo que dice la gente, pero ahora ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, al dar esta respuesta, recibe algo que no estaba buscando. Cuando alguien puede creer en Jesús correctamente, esa persona recibe de Dios lo que necesita, no lo que anda buscando, no lo que considera que le hace falta, no, lo que necesita. El hombre necesita creer que Jesús es el Cristo, no para recibir lo que considera que necesita o para recibir lo que cree que le hace falta. No, Dios envía a Jesús como el Cristo para poder salvarlo del problema en el que se encuentra. Y si el hombre no cree de esta manera en Jesús como el Cristo, tristemente se va a perder. Véalo, usted vea, usted ponga atención en aquellos que tienen una religión, que tienen una Biblia, que la leen, que oran, que ayunan, que se congregan, pero están pereciendo, viven en problemas. Su vida está perdiéndose. Su vida no tiene sentido porque están separados de Dios. Porque eso tiene que ver con el problema fundamental. El problema fundamental tiene que ver con estar separado de Dios, tiene que ver con el pecado y tiene que ver con Satanás. Por eso es que estamos viendo de qué manera tenemos que creer en Jesús. Porque la única manera de poder recibir lo que necesitamos de Dios es cuando creemos que Jesús es el Cristo. Es ahí. Usted vea la respuesta de Jesús. Mire lo que recibe Pedro al decir, al confesar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mire lo que Dios le da. Mire lo que recibe Pedro. Y eso es lo que el hombre necesita. El hombre con su fe necesita apuntar a creer que Jesús es el Cristo. Porque es ahí donde va a poder recibir lo que necesita. Quizás nosotros pensamos en algún momento que necesitamos alguna otra cosa. Si usted va afuera y usted hace una lista y empieza a preguntarle a la gente qué es lo que considera que le hace falta, qué es lo que considera que necesita, vamos a encontrar muchas respuestas. Pero no es la respuesta que Dios tiene para el hombre. Dios le da como respuesta al hombre el Evangelio. Porque el hombre quizás no se ha percatado de que tiene un problema. De hecho, el hombre nunca se da cuenta de esto. El hombre no se da cuenta que tiene un problema con Dios. El hombre considera que puede tener problemas con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá, pero no con Dios. El hombre está ciego. El hombre está sordo.
Y el hombre no se percata de que todos los problemas que tiene vienen por estar separado de Dios. Y eso lo lleva a tener un problema para con Dios. Mucha gente no se da cuenta de esto. No se logran dar cuenta que son enemigos de Dios. Todos los hombres aquí en la tierra y debajo de la tierra somos enemigos de Dios. No hay nadie que pueda ser amigo de Dios. ¿Lo quieren ver? Nada más vamos a ver un punto, Santiago 4:4. Santiago capítulo 4. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, verso 4. ¿Ya lo tenemos? ¿Me dicen amén, por favor? Dice esta porción: oh almas adúlteras. Mire, pause ahí. Cuando tú lees esa palabra, cuando dice oh almas adúlteras, ¿a quién cree usted que Dios se está refiriendo? De seguro se está refiriendo a mi vecina. De seguro se está refiriendo a mi vecino. O al que anda por ahí haciendo lo malo. No. Se está refiriendo a usted y a mí. Cuando la palabra, hermanos, habla, cuando Dios habla a través de su palabra, está hablándole a todos los hombres. Y cuando hablo de todos los hombres, estoy incluyendo a las mujeres. Porque allá en Zaragoza, en las reuniones de la semana, llega a haber una persona, ¿no?, en estado alcohólico, en estado etílico, llega, se sienta, y una de las hermanas estaban compartiendo el evangelio, y la hermana decía: no es que el hombre es pecador, no. Y decía él: ay, las mujeres son buenas, ay, las mujeres no hacen nada. Es que no entendemos el lenguaje de Dios. Cuando la Biblia está hablando de hombre, está hablando del sexo masculino y del sexo femenino. La palabra hombre es de manera general para toda la creación. Por eso dice aquí: oh almas adúlteras. Está hablando de usted, está hablando de mí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nosotros queremos sacar una conclusión nada más de este verso, analícelo usted y hágase esta pregunta: ¿usted se considera amigo del mundo o enemigo del mundo? A ver, pregúntese, hágase esta pregunta: ¿usted de quién es amigo? Y todos vamos a decir: no, soy amigo de Dios, yo soy un amigo del mundo. No es así. Todo aquel que no teme a Dios es enemigo de Dios. El que participa de las cosas del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y nosotros, hermanos, muchas veces podemos estar viviendo pensando
tanto que con Dios no tenemos problemas. Yo le digo en esta tarde que sí. Usted y yo tenemos un problema para con Dios. Nosotros somos enemigos de Dios. Véalo en su manera de vivir. Usted y yo todo el tiempo estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando a su palabra. No queremos ir a Él. Hacemos todo lo contrario. Todo lo que somos, hermanos, no acepta el Evangelio. Todo lo que usted es y todo lo que yo soy rechaza a Dios, rechaza al Evangelio. El hombre rechaza la palabra de Dios. Somos enemigos de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Mire, vamos a verlo a Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista estaba bautizando. En Mateo capítulo 3, Juan el Bautista estaba bautizando, ¿verdad? Y él está bautizando porque Dios envía a Juan el Bautista delante de Jesús para preparar el camino, ¿verdad? Y Juan el Bautista empieza a predicar y dice que todo vamos a ver, Judea y otras partes, ¿verdad? Bajaban al Jordán a bautizarse. Pero dice en el verso, desde el verso, dice la palabra, verso 7. Lo vamos a leer. Vamos a leerlo desde el 1 para no quitarle, ¿no? Desde el 1, Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice el 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y dice el verso 7, al ver quién, Juan el Bautista, ¿verdad? Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos, una pausa aquí, ¿quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los saduceos? Unos religiosos. Los fariseos y los saduceos eran los religiosos de ese tiempo, ¿sí? Del tiempo de Jesús. Y dice aquí, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Hermanos, el hombre en toda su vida está viviendo bajo la ira de Dios. El hombre es enemigo de Dios. ¿Y sabe cómo se puede resolver esta enemistad que tiene el hombre para con Dios? Creyendo que Jesús es el Cristo. Por eso es que toda la Biblia, hermanos, mire, la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Hay 39 libros, ¿sí?, que Dios toma para prometer quién va a ser el Mesías y qué es lo que va a venir a hacer. Mucha gente lee la Biblia y dice: ay, qué bonita historia. A mí me gustó mucho la historia de, a ver, ¿cuál? La de Esther.
A mí me gusta mucho la historia de Esther. ¿No? ¿Se han leído la historia de Esther? Creo que no. ¿Sí? Pero bueno, usted ha leído historias de la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuál es su conclusión al leer esa historia de la Biblia? ¿Cuál es su conclusión? Ay, es que pues tengo que portarme bien, tengo que volverme bueno, ¿no? Y pensamos que con portarnos bien, que con volvernos buenos, ya estamos amistándonos con Dios. Y no es así. Porque la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos da un mensaje, ¿sí? El Antiguo Testamento es una promesa del Mesías que había de venir. Que estuvimos viendo que la razón del Antiguo Testamento viene por causa del problema en el que el hombre cae. ¿Cuál es el problema? Que Satanás engaña al hombre, ¿sí? Y a través del engaño mata al hombre. Y el hombre, al obedecer a Satanás, es arrancado de Dios. Cuando el hombre es arrancado de Dios, es ahí cuando le vienen todos los problemas a su vida. La gente cree que los problemas que tienen es por el esposo que le tocó. La gente cree que el problema económico que tiene es porque pues, que no hay dinero. O la gente cree que los problemas de salud, que las enfermedades son problemas por la mala alimentación. Y quizás sí influye, ¿verdad? Pero la razón de los problemas de salud, la razón de los problemas de las enfermedades, vienen por un problema espiritual. Que cuando el hombre fue arrancado de Dios, entonces el hombre empezó a tener todos los problemas que hoy existen. Ningún problema que hoy usted y yo conocemos es nuevo. Todos los problemas provienen de la separación que tuvo el hombre para con Dios. El origen de todos los problemas sucede desde el momento en el que el hombre es arrancado de Dios. Por eso Dios da la promesa del Mesías que va a venir. ¿Y quién es el Mesías? Es el que va a venir a ponerle fin a Satanás. Dice la promesa que la simiente de la mujer, cuando venga, que es Jesús, va a ser mordido, pero también en esa mordida le va a aplastar la cabeza a Satanás. Hay más de 300 promesas en todo el Antiguo Testamento que Dios da como promesa, que Dios da como anuncio de que cuando venga el Mesías, el problema que tiene el hombre con Satanás va a terminar. El problema que tiene el hombre para con el pecado va a terminar. ¿Sabe? El hombre trata de no tener nada que ver con el pecado. Usa su fuerza de voluntad. ¿Ha escuchado usted eso? No, es que hay que tener fuerza de voluntad. Uno necesita ir a la iglesia para cambiar. Es verdad, ¿eh? La iglesia no está, Dios no la dio para cambiar a alguien. Esto es un error. Eso que dice la gente que no necesita ir a la iglesia para cambiar, es verdad. Porque Dios no envió el Mesías para cambiar a alguien. Dios no envió el Mesías para mejorarle la vida. Ay, es que yo he visto cómo sufres. Y te voy a dar a mi hijo para que él llegue y te ayude y te solucione tus necesidades. No. El hombre, desde que se separó de Dios, ahora tiene un factor llamado necesidades. Por eso es que el hombre siempre es hallado necesitando todo.
El hombre de eso carece. Si en algo es débil, es que necesita todo. El hombre no va a llegar a la conclusión, separado de Dios, de que algún día diga, ahora sí, ya no necesito nada. Porque cuando no tiene casa, ¿qué dice? No necesito una casa. Cuando no tiene la mesa, dice, no, necesito una mesa. Pero luego, ahora necesito otra cosa. No es que me faltan sillas. No es que me falta un refrigerador. No es que me falta una lavadora. No es que me falta una estufa. No. Y el hombre vive de esa manera y vive solamente para solucionar sus necesidades. Para eso trabaja, para eso vive, para eso se desgasta. Pero no vive para solucionar el problema en el que está. El hombre no se percata del problema en el que está. Y Dios promete al Mesías por causa del problema en el que el hombre cayó. Porque cuando el hombre estaba con Dios, el hombre no tenía problemas. El hombre no tenía necesidades. Es más, aquí, cuando el hombre estaba con Dios, no existía el dolor. No había dolor. ¿Sí? Hoy todo le produce dolor al hombre. Todo lo que hace, todo le produce dolor. Todo le produce sufrimiento. Lo que come le produce sufrimiento, le produce dolor. Porque está bajo un estado maldito. Si come, le produce dolor. Si no come, le produce dolor. ¿No te ha pasado que has comido bien rico y de repente empiezas a tener unos retorcijones? Es que todo le es para mal al hombre. Todo. Y mire, el ejemplo. Si nosotros arrancamos una planta de la tierra, mire, cuando la planta está en la tierra, el agua, ¿le es para bien o le es para mal? No sabe. Hermana, cuando la planta está en la tierra, si le echamos agua, ¿el agua es para bien de la planta o es para mal? ¿Para mal? Para bien, ¿verdad? ¿Cuánto el agua ahora le resulta para mal a la planta? Cuando no está en el lugar para el cual fue criada. Si nosotros sacamos una planta de la tierra, si separamos la planta de la tierra y le echamos agua, porque le echamos agua a la planta, ¿va a vivir? No. Se va a secar, se va a podrir. Y eso es lo que le pasa al hombre. Eso es el hombre, hermanos, desde que nace se está pudriendo. De veras. Nosotros olemos mal. No se eche desodorante. No se eche. De veras. Es la hermana, dice la hermana. No, de veras. ¿Quién no apesta aquí? ¿En serio? No se bañe. No se bañe. 3 días. Y usted se va a aguantar. Nosotros todo lo maquillamos, todo lo ocultamos para ignorar el dolor, el problema, el sufrimiento. No se bañe, no se eche desodorante, no se eche perfume, no se eche talco, no se eche ni limonazo, nada. A ver cómo la gente te va a oír. O sea, Isaías capítulo 1 verso 4 dice que el hombre es una podrida llaga. Esos son. Eso es el hombre. Isaías capítulo 1 verso 4 al 6. ¿Por qué el hombre tiene ahora la respuesta de Dios, no de otro hombre? Hermanos, la Biblia la inspiró Dios
¿Sí? La palabra fue inspirada por Dios. Y Dios dice acerca del hombre que el hombre es una llaga podrida, o una podrida llaga, como usted lo entienda mejor. ¿Sí? Y dice ahí mismo que no hay nada bueno en el hombre. Y si el hombre no se percata de esto, el hombre no va a ir a Jesús como el Cristo. El hombre va a seguir pensando que tiene que solucionar otros problemas, pero no el problema que tiene con Dios. Porque el problema fundamental que tiene el hombre, ese problema, hermanos, lo tiene para con Dios, no para con el diablo. Mucha gente, hermanos, le teme más a Satanás que a Dios mismo. Hablan de Dios, oímos la palabra de Dios y no nos produce temor. Pero nos hablan de Satanás y empezamos hasta decimos, no digas eso. ¿Sí? No le tememos a Dios, pero le tememos al diablo muchas veces. Y el hombre tiene un problema con Dios, no con Satanás, con Dios. Por eso es que el hombre necesita creer correctamente en Jesús como el Cristo, no como su sanador, no como el que le puede hacer un milagro. Tenemos que ir a Jesús creyendo que Él es el Cristo, no que Él me puede sanar, no que Él me puede hacer un milagro, no que Él me puede solucionar mi problema. Mucha gente, hermanos, va a Dios porque quiere evitar la consecuencia de su problema, quiere evitar la consecuencia de su desobediencia, no porque se arrepienta, sino porque no quiere vivir la consecuencia de su desobediencia. Mire, en todo lo que hacemos nos equivocamos. Todo lo que decidimos nos trae problemas. Todo. ¿Sí? Y la única manera, hermano, de solucionar este problema en el que el hombre está, porque, hermano, el problema fundamental es la raíz de todos los problemas que el hombre tiene. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, entonces el problema fundamental se soluciona. Cuando el problema fundamental es solucionado en nosotros, entonces nosotros, hermanos, si creemos que Jesús es el Cristo, entonces estamos diciendo, tú eres el verdadero profeta, tú eres el camino que me lleva de regreso a Dios. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo, tú eres el verdadero sacerdote que me da vida porque yo estoy muerto. El pecado me mató. Y cuando yo creo que Jesús es el Cristo, yo estoy diciendo, tú eres el verdadero Rey, porque a través de tu palabra, a través de tu verdad, tú me haces libre de Satanás. Amén. Es ahí cuando el hombre va a poder, hermanos, salir del problema fundamental. Por eso es que los 66 libros de toda la Biblia tienen como fin llevarnos a creer que Jesús es el Cristo. Que cuando yo lea la Biblia, el mensaje que Dios me quiere dar, yo lo pueda ver. Porque el mensaje de Dios, al llevarme a leer la Biblia, es creer en Jesús como el Cristo. Porque todo aquel que cree en Jesús como el Cristo, entonces, miren, vamos a ponerlo, tus marcadores. Cuando creemos que Jesús, hermanos, es el Cristo y estamos creyendo que Él es el verdadero profeta, ¿sabe? Nosotros recibimos una verdadera reconciliación con Dios. Reconciliación. Vamos a ver 2 Corintios 5, 19. Ahora, antes de leer 2 Corintios 5, 19, quiero decirle algo.
mientras nosotros, escúcheme, mientras nosotros vivimos en este cuerpo, nosotros vamos a ser enemigos de Dios toda la vida, todo el tiempo. ¿Sí? Porque esto que somos, quiero que lo escuche, esto que somos siempre va a rechazar a Dios. Sea joven, sea adulto, sea anciano, va a rechazar a Dios. Yo puedo darme cuenta en los jóvenes cómo rechazan a Dios. Yo puedo darme cuenta en gente adulta cómo rechazan a Dios. Yo puedo darme cuenta en gente que ya es anciana y rechazan a Dios. Ellos dicen, no necesito a Dios. Porque está bajo el engaño del pecado. Acuérdense que el pecado, hermanos, ¿sí?, tiene como fin primero llevarnos a pensar que no necesitamos a Dios para poder vivir. Y cuando el hombre llega a esa conclusión que no necesita a Dios para poder vivir, el hombre termina rechazando a Dios de su vida. El hombre termina sacando a Dios de su vida. Porque si algo no nos gusta a nosotros es obedecer. ¿A quién de aquí les gusta obedecer? Yo veo que no nos gusta. Los hijos no nos gusta obedecer a los padres. El hombre tiene un problema en su corazón. Mire, usted ha escuchado lo que es pecado, iniquidad y rebelión. Esto fue la semilla que puso Satanás en el hombre. Cuando Satanás engañó al hombre, lo que puso en el hombre fue la iniquidad. ¿Sí? Y la iniquidad, hermanos, está todo el tiempo metido en el corazón del hombre. Y mire, el pecado está en el espíritu. La iniquidad está en el corazón, en el alma, en lo que somos. Por eso es que a nosotros nos gusta pecar. Nosotros hallamos placer en pecar, ¿sí o no? Hay gente que dice, no, yo sufro pecando. No, todos hallamos placer en pecar. Porque esa es nuestra naturaleza. Todo lo que somos solamente vive para pecar. Por eso es que hasta el último momento que vivamos o que respiremos, vamos a pecar. Vamos a vivir para pecar. Por eso es que el hombre necesita aferrarse a la palabra, al evangelio, porque no hay otra manera de poder huir de la ira y del juicio de Dios. No hay otra manera. Haga su buena obra si quiere, pero no va a huir de la ira de Dios. Nadie huye de la ira de Dios por sus buenas obras. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 4. No lo voy a leer ahorita, pero ahí dice que usted puede dar su vida. Si usted puede dar su cuerpo para que sea quemado por otros. 1 Corintios capítulo 13. Creo que es segunda, ¿no? Segunda. Pues primera. No hay otra manera. 1 Corintios 13, ¿verdad? 13, 1 al 4. Si no tienes amor, nada es. Sí, es 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 4. Pero mire, voy a leerles Hebreos capítulo 2 en la versión NTV.
Dice la palabra en la NTV, Hebreos capítulo 2. Dice la palabra. Dice, ¿cómo dice el encabezado? Si lo tiene, una salvación tan grande. O sea, Dios nos habla de la salvación que nos ha dado a través de creer que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Y dice la palabra, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Punto ahí. Hermanos, en el tiempo de Noé, la tierra fue destruida, ¿verdad? ¿Usted por qué cree que la ira de Dios fue derramada sobre la tierra? Por la desobediencia. ¿Sí? Por la desobediencia. ¿Usted por qué cree que Sodoma y Gomorra fue destruido en el tiempo de Abraham? Por la desobediencia. Y aquí está hablando de esto. El verso 2 dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley, quiere decir toda desobediencia a la palabra, ¿sí? Y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces dice el verso 3, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Hay un mensaje, hermano, que Dios está gritando, y el mensaje que Dios está gritándole al hombre es que tiene que creer en Jesús como el Cristo. No es leer la Biblia, hermanos. Ay, es que últimamente no he dormido y voy a leer la Biblia porque yo necesito paz. Usted no necesita paz, una paz temporal. Usted no necesita paz solamente para dormir. Usted necesita creer que Jesús es el Cristo, creer que Él es el verdadero profeta, creer que Él es el camino que lo lleva de regreso a Dios para poder recibir una verdadera reconciliación. Porque cuando el hombre es reconciliado con Dios, entonces el hombre no solamente recibe paz. Hay gente que lee la Biblia para buscar paz. Mire, ese es un error muy grave. Usted no va a recibir de Dios algo que ya Dios puso en su Hijo. La única manera de que usted reciba paz es recibiendo a su Hijo, es teniendo a su Hijo. Señor, dame paz. Y Dios te está diciendo, ya está en mi Hijo, ve a Él. Señor, dame amor, ya está en mi Hijo, ve a Él. Señor, dame salvación, ya está en Cristo, ve a Él. Señor, perdóname, ya está en Cristo, ve a Él. Por eso es que en Juan 5:39 y 40 dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Pero las Escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Nosotros no podemos recibir algo de Dios sin recibir a Cristo. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál?
Juan 5, 39 y 40. Las escrituras dan testimonio para que podamos creer en Él. Para que podamos creer que Él es el Cristo. Y cuando creemos que Él es el Cristo, estamos diciendo: tú eres el verdadero profeta, tú eres el camino que me permite regresar a mi Padre. Por eso es que yo recibo una verdadera reconciliación. Tú no necesitas algo de Dios. Tú no necesitas algo temporalmente. Tú necesitas al Cristo en tu vida. Sea cual sea tu problema, sea cual sea tu necesidad, tú necesitas al Mesías en tu vida, porque Él es el único que te puede reconciliar con Dios. Porque si tú no crees que Jesús es el Cristo, no hay otra manera de poder reconciliarse con Dios. Y si tú no te reconcilias con Dios por medio de creer que Jesús es el Cristo, tú vas a ser enemigo de Dios. Y si eres enemigo de Dios, vas a seguir viviendo bajo la ira de Dios, esperando el juicio que te toque. Nadie se va a salvar porque se vuelva bueno, porque se porte bien, porque cambie, porque deje de hacer ciertas cosas. Nadie. Ese no es el camino para salvarse. Dios no envió al Mesías para mejorar al viejo hombre, al hombre pecador. Esto ya no tiene solución. Usted y yo, sin el Cristo, no tenemos solución. Vamos a perecer si no nos arrepentimos y creemos que Jesús es el Cristo. Amén. Por eso, hermanos, el mensaje que grita Dios en toda su palabra es: crean en mi Hijo, crean en el que yo he enviado. Por eso cuando Jesús es bautizado, cuando Él es bautizado por Juan el Bautista, dice que los cielos se abrieron y Dios, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dios mismo, el Padre mismo, está dando testimonio de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La gente se está desgastando queriendo solucionar problemas temporales. ¿Por qué? Porque si soluciona su problema temporal, como que siente un poquito de alivio. Ya me siento mejor. Ya me siento más tranquilo. Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a ponerle fin al pecado. ¿En quién? En los que crean que Jesús es el Cristo. Hay 66 libros que dan testimonio de que Él es el Cristo. Y que Dios lo envió para salvación. Lo podemos ver en Mateo 1:18. Vamos a ver en Mateo. Habla del nacimiento de Jesús. Y que se le va a poner Jesús porque su nombre significa el Salvador. Y no el Salvador allá en El Salvador, no, Jesús, el Mesías. Dice en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús era hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. Pero dice 19: José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y viene el 21:
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, si tú crees en Jesús como el Cristo, tú te reconcilias con Dios. ¿Por qué? Porque Él vino, hermanos, a salvar a su pueblo de sus pecados. Tú no puedes borrar tus pecados. Tú no puedes cubrir tus pecados con nada. No existe algo que te pueda ayudar a cubrir tus pecados o a borrarlos delante de Dios. El único que puede hacer eso es Jesús, el Cristo, como el verdadero sacerdote. Porque cuando Él derrama su sangre en la cruz, esa es la sangre que quita el pecado del mundo. La sangre que fue derramada del cuerpo de Jesús como el verdadero sacerdote, Él verdaderamente nos libra del poder del pecado. Con esa sangre Jesús le puso fin al problema y al poder del pecado, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, para que ya no sigamos obedeciendo al pecado. Amén. Ahora sí vayamos a Hebreos, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. Vamos bien ahí, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 5, verso. Vamos a leer desde 15. ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo mejor desde el 17. ¿Sí? O lo leemos desde el 18. Vamos a leerlo desde el 18, ¿sí? Para no salirnos del punto. Dice el 18, Mateo capítulo 5, verso 18. 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Yo aquí, Mateo, perdóname, amigo. Perdóname. Y gracias por ayudarme. 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, ¿sí? Y 19. Ya lo tenemos. Y dice la palabra. Y todo esto proviene de Dios. Mire, ¿de qué está hablando aquí? De la obra de Cristo en el hombre. Cuando dice aquí, y todo esto proviene de Dios, viene de lo que da como resultado o de lo que produce la obra de creer en Jesús como el Cristo. Y todo esto proviene de Dios. Si tú crees en Jesús como el Cristo, el resultado de lo que tú vas a recibir es por causa de la obra de creer que Jesús es el Cristo. Y todo esto proviene de Dios. Dice ahí, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe dónde fuimos reconciliados con Dios? Hay gente que no sabe que ya fue reconciliada con Dios. Y alguien tiene que ir y decírselo. ¿Dónde fue que fuimos reconciliados con Dios? Aquí, hermanos. En su muerte de Dios. Aquí fuimos reconciliados. Cuando Él fue crucificado y murió, Él nos estaba reconciliando con Dios, porque Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, o mejor dicho, nos corresponde. Pero si nos arrepentimos, ya no viviremos. Hay un juicio, hermano. No recuerdo bien en qué libro del Antiguo Testamento dice, es en la NTV,
que Dios, hermanos, aplastó a su Hijo con toda su vida. Lo dice de ver la palabra de Dios. No sé si la apunté, no tengo que ver. Pero, hermanos, aquí, cuando Jesús fue crucificado, Dios derramó toda su ira sobre su Hijo. Dios aplastó a su Hijo con todo su enojo, con toda su ira. Y alguien podrá estar diciendo, ¿por qué Dios? ¿Sabes? Por eso el hombre no se percata del problema en el que está, porque no puede ver el pecado como lo grave que es. La gente, hermanos, toma el pecado como algo superficial, como algo común o como algo que todos hacen. Tú deja que el que quiera pecar, peque, que vaya y lo haga. Pero usted tiene que arrepentirse. Tiene que volver a Dios, porque usted ya fue reconciliado con Él en su muerte. Lo que nosotros merecíamos recibir, lo recibió su Hijo. Lea Isaías 53. Léalo, por favor. Allí habla de que nuestros pecados vinieron sobre Él. De que nuestra rebelión, hermanos, vinieron sobre su espalda. Lea Isaías 53, no está largo, tiene pocos versos. Pero cuando Dios, o quizás sea ese que estoy diciendo, cuando Dios, hermano, cuando Cristo fue crucificado, Dios aplastó a su Hijo. Ahí, hermanos, descargó Dios toda su ira, todo su enojo. ¿Sabe qué? Y Cristo lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados para con el Padre. Él nos reconcilió, hermanos, por medio de su muerte, para que ya no estemos alejados de Dios, sino que ahora podamos ir a Él. Por eso, hermanos, Hebreos 10, 19 y 20 nos hablan de que podemos acercarnos al trono de la gracia, de que podemos entrar al lugar santísimo. Hebreos 10, 19, 20 y Hebreos 4, 16. El camino ya está abierto. Él nos abrió el camino porque Jesús es el Cristo. Él es el verdadero profeta y Él es el camino que nos lleva de regreso a Dios. Por eso es que cuando creemos que Jesús es el Cristo, nosotros recibimos una verdadera reconciliación. Amén. Dice aquí, de modo que, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermanos, Dios mismo nos reconcilió con Él. No somos nosotros. No somos nosotros diciendo, no, pues ya quiero cambiar, ya quiero portarme bien, ya voy a dejar ya mis cosas, ¿no? Que así decimos, ¿no? Ya voy a dejar mis cosas, voy a empezar a cambiar, voy a portarme bien, voy a ser diferente, porque pues ya, ¿no? ¿Y qué pasa? Al ratito seguimos expresando que somos enemigos de Dios, porque el pecado nos impide poder reconciliarnos con Él. Dice aquí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso es que cuando alguien es reconciliado con Dios verdaderamente, todo aquel que ya fue reconciliado con Dios va a poder reconciliar a otros con Dios. Así como él fue reconciliado, ahora esa persona va a poder reconciliar a otros. Si tú ves a alguien que anda reconciliando a la gente con Dios, esa persona ya está con Dios. La evidencia de que ahora
está con Dios es que ahora tiene la libertad de proclamar el Evangelio. Pero este Evangelio, porque no todo es Evangelio, ¿sí? Hoy en día hay muchos evangelios que se tienen por evangelio, que no son evangelio. Amén. Y dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, primero, Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Creer que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, el camino. Porque si yo creo que Él es el Cristo, entonces yo soy reconciliado con Dios. Y ahora puedo reconciliar a otros. Ya el interés del que está con Dios ya no está en las cosas terrenales, sino ahora en reconciliar a otros con Dios. No. Ese es el que no está reconciliado con Dios, sigue pensando en lo mismo. Ay, que me falta esto, que quiero esto, que voy a hacer esto. Y no, y vive solamente eso. Pero el que está en Cristo, el que ha creído que Él es el Cristo, está con Dios, porque ha sido reconciliado. Y todo aquel que ha sido reconciliado con Dios ahora, ¿qué cree? Regresó de nuevo a su diseño original. Amén. Voy a dejarlo hasta aquí. Me faltan 2 puntos más. Me falta qué es lo que recibimos cuando creemos que Jesús es Cristo como verdadero sacerdote, y qué recibimos cuando creemos que Jesús es Cristo como verdadero sacerdote. Pero esto lo vamos a ver mediante el domingo. Amén. Vamos a hablar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Tu palabra, Señor, es certera, no vuelve vacía. Lloramos, Dios, para que tú alumbres nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, pueda resplandecer en nuestro corazón y que podamos, Señor, ver el mensaje que tú anuncias a través de 66 libros, que podamos escuchar el mensaje que toda la Biblia grita, que Jesús es el Cristo. Señor, que no nos pase lo que le pasa a aquellos que al leer la Biblia enfatizan otras cosas y tienen más importancia por cosas terrenales que por encontrarse contigo. Oro, Señor, para que tú obres en cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, y que podamos, Señor, al oír el Evangelio, ser llevado a esta fe, a creer que Jesús es el Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, vamos a partir.